En este tramo de la clase estudiaremos las reacciones metabólicas correspondientes a la fase 2. Las reacciones típicas de la fase 2 son las conjugaciones, que se dan con moléculas endógenas pequeñas y polares, y tienen como objetivo el aumento de la polaridad de los metabolitos de fase 1 o xenobióticos en general para ser excretados por orina. Estas moléculas endógenas son sulfato, aminoácidos, ácido glucurónico y glutatión. También dentro de las reacciones de fase 2 se encuentran la acetilación y metilación, que tienen características distintas a las reacciones de conjugación. Comenzaremos estudiando la glucuronización, que constituye la ruta de eliminación más importante tanto para fármacos como para productos endógenos. En el primer paso de este proceso, la glucosa 1-fosfato, que proviene del metabolismo de los hidratos de carbono, se combina con UTP para dar el UDPG, uridina difosfato glucosa, el cual se oxida a nivel del carbono 6 de la glucosa, dando el UDPGA, uridina difosfato glucurónico, que es la especie activa. Por catálisis de una transferasa específica, se forma el glucurónido correspondiente y se libera el UDP para regenerar el ciclo. La glucuronización es una reacción de sustitución nucleofílica en la cual ocurre una inversión del carbono anomérico, es decir, es una reacción de tipo SN2. Como consecuencia, la configuración alfa de la unión del azúcar con el grupo fosfato se invierte a beta en la unión del azúcar con el fármaco. ¿Qué sustratos dan lugar a la formación de glucurónidos? Son muchos y variados, pero todos ellos presentan la particularidad que poseen grupos funcionales con características nucleofílicas, entre los cuales encontramos alcoholes y fenoles, ácidos carboxílicos, ácidos carbámicos, amidas, sulfonamidas, heterociclos con nitrógeno básico, tioles y compuestos con enlaces carbono-hidrógeno activados, como por ejemplo los beta-cetoésteres o las dicetonas. En los ejemplos vemos una N-glucuronización cuando se forma el glucurónido con una amina, una O-glucuronización con el oxidrilo fenólico del paracetamol y una C-glucuronización con el carbono de la fenilbutazona. La conjugación con sulfato es menos frecuente que la glucuronización y compite con ella en sustratos tales como alcoholes, fenoles y aminas. La especie activa es el PAPS, es decir, el 3'-fosfoadenosil 5'-fosfosulfato, que transfiere el grupo sulfato al sustrato correspondiente con catálisis de una sulfoquinasa o transferasa. Este PAPS se forma en dos etapas. En primer lugar, se produce la reacción de ATP y sulfato para dar el adenosil 5'-fosfosulfato, APS, el cual, en un segundo paso, reacciona con otra molécula de ATP, obteniéndose de esta manera el PAPS responsable de transferir el grupo sulfato. La transferencia de este grupo involucra una reacción de sustitución nucleofílica y se obtiene el sulfato correspondiente, como por ejemplo el sulfato de salbutamol. Como subproducto de este paso se obtiene el PAP, el 3'-fosfoadenosil 5'-fosfato. Dos cosas interesantes a notar en este ejemplo es que se trata de un fármaco que no sufrió metabolización de fase 1 y por otro lado posee 4 grupos potencialmente reactivos para conjugar con el sulfato. Sin embargo,
esta se da solo en el oxidrilo fenólico. La conjugación con aminoácidos se da entre sustratos que poseen la función ácido carboxílico, que puede ser alifático, aromático o unido a un sistema heterocíclico, con glicina o glutamina principalmente, lo cual no excluye a otros aminoácidos. Esta conjugación se da a través de un mecanismo en 3 etapas. La primera consiste en la conversión del ácido carboxílico en acil-AMP, para luego dar lugar a la formación del ácido activado bajo la forma de acilcoenzima A, el cual reacciona con el grupo amino del aminoácido, reacción que cataliza una N-acetiltransferasa, obteniéndose la amida correspondiente. Otra de las conjugaciones que forman parte de las reacciones de fase 2 es la conjugación con glutatión. El glutatión es un tripéptido formado por ácido glutámico, cisteína y glicina. Su reactividad está dada por el grupo tiol del aminoácido cisteína. Como vimos en el video anterior, se encuentra en elevada concentración a nivel celular y cumple un rol importante como barrera defensiva frente a sustancias que son potencialmente tóxicas para la célula. A diferencia de las conjugaciones previas donde se involucraba la reacción con nucleófilos, aquí el glutatión reacciona con sustratos que poseen características electrofílicas. En esta diapositiva tenemos ejemplos de los grupos funcionales que pueden estar presentes en los fármacos y que tienen características electrofílicas capaces de reaccionar con el glutatión. Ellos son epóxidos, quinonas, derivados halogenados como por ejemplo aluros de alquilo, aluros vinílicos, aluros de arilo y halogenuros de ácido, cetonas o nitrilos alfa-beta insaturados, isocianatos e isotiocianatos y nitratos. El producto de conjugación resultante se elimina por vía biliar, pero también puede degradarse hasta la obtención de derivados del ácido mercaptúrico que se eliminan por orina. ¿Cómo ocurre esa transformación? En la primera etapa se produce la reacción entre el electrófilo y el glutatión. El producto resultante luego sufre un proceso de hidrólisis con la consiguiente pérdida del glutamilo y posteriormente otra hidrólisis con pérdida de glicina. Es decir, que el tripéptido pierde 2 aminoácidos, quedando remanente la cisteína que tiene unido a través de su grupo sulfidrilo al xenobiótico o metabolito proveniente de fase 1. Ese compuesto es acetilado en el nitrógeno, dando como resultado un derivado del ácido mercaptúrico que es eliminado por orina. Por último, encontramos en el grupo de reacciones de fase 2 acetilación y metilación, que tienen una particularidad importante ya que no se incorporan fragmentos polares, sino todo lo contrario, se incrementa la lipofilia del metabolito xenobiótico. Entonces, ¿cuál sería el objeto de estas reacciones? La respuesta es ponerle fin a la acción del fármaco para que no se prolongue dicha acción en el tiempo. La acetilación podemos verla como un proceso que se lleva a cabo en 2 etapas y que involucra la participación de una N-acetiltransferasa, la cual en la primera etapa es acetilada en el sitio activo y luego la enzima transfiere el grupo acetilo al sustrato, que puede contener un grupo amino, oxidrilo o sulfidrilo, dando lugar a las correspondientes amidas, ésteres o tioésteres. Este tipo de mecanismo se llama ping-pong, en donde un primer sustrato modifica la enzima, permitiendo que luego reaccione con el segundo. La reacción de metilación se da a través
de la S-adenosilmetionina, la SAM, que es la molécula dadora de grupos metilos a sustratos que contienen grupos oxidrilos, amino o tiol. Este proceso está catalizado por una metiltransferasa. La SAM, a su vez, se forma a partir del aminoácido metionina y ATP. En la diapositiva vemos algunos ejemplos de fármacos que se inactivan por esta vía. En el próximo video nos enfocaremos en algunos aspectos interesantes de los procesos metabólicos.